De Dios por este estudio en esta mañana. Padre, gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque tú te complaces en tener a tu pueblo reunido, dice tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú estás en medio de esta congregación. Yo encomiendo, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas, a ti, te ruego que tu Santo Espíritu continúe hablándonos, sobre todo abriendo nuestros corazones, entendimiento, para poder refrescarnos en tu palabra. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. 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 El gran propósito de Romanos 6, lo habíamos dicho la semana pasada, y ahora simplemente me gustaría repetir, es no solamente hablar de la justificación, que el Señor Jesús nos ha hecho justos, nos ha declarado sin culpa por el pecado, sino que la justificación lleva a la santificación, es decir, a la vida que busca parecerse, asemejarse al Señor Jesucristo. Y habíamos dicho, queridos, que esta doctrina, estas dos, la justificación, la santificación, hay más en Romanos que a su tiempo vamos a tocarlo, pero estas dos doctrinas de la justificación y santificación hacen una gran diferencia del cristianismo con cualquier otra religión que ustedes puedan estudiar. ¿Por qué? Porque la justificación por la fe, como dijimos, es el acto por el cual Dios, a través de la muerte de Jesús, reconcilió al ser humano que estaba enemistado con él. Y la santificación es el proceso por el cual ese ser humano que ha sido perdonado, ha sido justificado, ahora camina día a día buscando asemejarse más a Cristo. Esto no hay en otra religión. Ustedes pueden mirar las más grandes, incluyendo el judaísmo o el islamismo, y ustedes no van a encontrar eso. En las religiones orientales, el hinduismo tampoco van a encontrar. Lo que encontramos nosotros es, ¿verdad?, amonestaciones, exhortaciones a vivir vidas, como llamaríamos nosotros, que hacen el bien a los demás, ¿no? Buscando el bien a los demás. Pero en ninguna de estas religiones encontramos que haya habido el líder de ellos, el fundador de ellos, que muere por dar libertad, por dar salvación a sus fieles, a sus seguidores. Eso no existe. Eso no existe. Menos en las nuevas religiones que hay ahora, y las hay a montones, como ustedes lo saben. Ahora, al acercarnos a este capítulo 6, el final que hemos leído ahora, ¿no es cierto?, del 20 en adelante, encontramos entonces que todos nosotros que por naturaleza habíamos sido esclavos del pecado, ahora Dios nos ha rescatado, nos ha liberado, nos ha hecho libres del pecado para vivir una vida de obediencia al Señor. Y esto, queridos, otra vez, va más allá de una simple religión. Miren ustedes, lo que nosotros hacemos cada domingo aquí, reunirnos, ¿okay?, para cantar, para orar, para vernos unos a otros. Lo que los niños están haciendo allá, que es estudiar la palabra, ¿verdad?, leerla, y sobre todo enseñarle principios de la vida cristiana. Lo que ustedes hacen en su casa diariamente, que es leer la palabra, orar, ¿verdad?, inclusive visitarse mutuamente y todo lo demás. Todas estas lo que llamaríamos disciplinas cristianas, nos ayudan justamente a fomentar esa vida de santidad,
de la cual el apóstol Pablo habla aquí. Por lo tanto, venir a la iglesia los domingos no es solamente una, entre comillas, obligación o costumbre, sino que más que eso es parte de un nuevo hábito que nosotros empezamos a cultivar como resultado que Dios nos ha justificado y ahora estamos caminando en santidad de vida. Por eso que el escritor del libro de Hebreos, ¿verdad? El escritor del libro de Hebreos va a decir enfáticamente, hablando a la iglesia de expatriados que estaban dispersos por todo, ¿verdad?, el mundo conocido de ese entonces, perseguidos, qué sé yo, vituperados, insultados y todo lo demás. Le dice, a pesar de todo eso, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Interesante. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Y claro, el escritor da cantidad de razones. Y eso me hacía pensar, me hace pensar, ¿no?, en algunas iglesias en otras partes del mundo que sí tienen problemas para reunirse. No como nosotros, que tenemos este hermoso lugar, que es una capilla muy bonita. Pero yo les he contado a ustedes en alguna parte de Marruecos, visitando una aldea, visité una iglesia que era tal vez solamente esto, nada más, pero todo cerrado, tapado con cortinas oscuras, porque tenían miedo a que escucharan o los vecinos pudieran denunciarlos. Y eso estaba lleno, 80, 100 personas, todas apiladas. Yo estaba parado ahí compartiendo la palabra. Pero luego de eso el pastor, yo le digo, hermano, ¿cómo es esto? Ustedes en verdad no pueden tener luz, porque tú solamente había un fluorescente ahí arriba. Y me dice, no, pastor, porque alguien puede escuchar y nos denuncia y ahí se nos metemos un lío con la policía, nos detienen, bla, bla, bla. Y yo digo, ¿y cómo hace la gente para venir? Vienen por diferentes caminos. No todos los domingos vienen por la misma ruta. Y yo le digo, ¿y tú cómo vas a hacer, pastor? No vengo todos los domingos por la misma ruta porque yo sé que pueden algunos mirarme y saber, entonces voy por acá, voy por allá. Y eso implica, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que una vez que hemos sido justificados, salvados por el Señor, ahora nos preocupamos nosotros entonces en caminar en santidad, buscando parecernos al Señor, sin, diríamos, temor inclusive a arriesgar la vida, como en el caso de estas comunidades, países donde no hay libertad, ¿no es cierto?, y podrían meterse en dificultades. Y miren, hermanos, entonces cuando nosotros pensamos en eso, creemos que luego que el Señor Jesús nos declara justos y nos hace santos, como también dice la primera carta de Juan 1:7, es lo que allí empieza, si se quiere así, nuestra posición como personas santificadas. Y la palabra santificar significa apartado, ser apartado. Y eso es lo primero que ustedes deben poner ahí. A eso se le llama santificación posicional. El término es medio feo porque no lo entendemos, pero significa que es un término hasta legal. O sea, así como hemos sido justificados por Dios, cuando el Señor nos perdona, somos declarados santos también. Es un estatus que nadie nos puede negar. Somos declarados
santos. Hermanos, eso es impresionante. Por eso decimos que los teólogos a esto le llaman santificación posicional. O si ustedes se pongan ahí, ¿no? Somos declarados con el estatus de santos, que no significa una persona que no peca, sino una persona que ha sido apartada, separada para el servicio de Dios. Y eso es una, ¿cómo llamaríamos, hermanos? Un concepto que otra vez, todos los creyentes tenemos. No es solamente de algunos. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos los primeros libros y vemos toda la historia de Israel y vemos el tabernáculo de Dios, que era el prototipo de lo que luego sería obviamente los lugares de adoración judíos en el día de hoy, la sinagoga, gracias. Encontramos que el Señor había dado instrucciones muy, diríamos, claras. Por ejemplo, estaba el arca de Dios. Vamos a en algún momento estudiar eso. El arca de Dios era una caja de madera hecha con las especificaciones que Dios había dado, donde adentro se guardaba lo que era el pan de la propiciación, que era como una especie de maná que Dios había dado. También estaba todo lo que tenía que ver con instrumentos, utensilios que se usaban solamente para lo que llamamos nosotros ese lugar templo. Todos esos elementos de la mesa, la palabra que usa el Antiguo Testamento eran santos, santificados, porque eran apartados para el uso exclusivo de Dios, de lo que Dios iba a hacer. Nadie podía acercarse, diríamos, y agarrar esos utensilios, esas cosas. Nadie podía jugar con el arca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque era un objeto santo, santificado, separado, apartado, solamente para el uso de lo que llamamos la adoración de Dios. Ese concepto luego se lleva al Nuevo Testamento y ya no hay utensilios santos necesariamente, pero sí hay personas santas. Y entonces ahí se empieza a usar el término santo para los creyentes, los que han conocido a Dios y los que han entregado su vida a Cristo. Por eso que el apóstol Pablo en todas sus cartas prácticamente, cuando él saluda a los hermanos que está escribiendo, dice: saludo a los santos de Colosas, de Éfeso, de Corinto. Saludo a los santos, saluden a los santos, dice el apóstol también. Y en este sentido, la palabra santo no es una persona que hace milagros o una persona santulona, ¿no? Sino es la persona que ha sido apartada, separada por Dios desde el momento que se convierte a Cristo. Pero lo segundo que es importante encontrar cuando hablamos de lo que es la santidad, no es solamente un estatus que Dios nos da, sino que la santificación nos lleva a lo que nosotros decimos una semejanza con Cristo, paulatina. En otras palabras, miren lo que dice en Romanos capítulo 7, 18 al 19. Voy a leerlo. Hablando Pablo de la santificación, de ser santo, Pablo dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Miren, está hablando Pablo. O sea, no está hablando alguien, ¿verdad? Una persona sin lo que llamaríamos la reputación que tenía.
Porque el querer el bien está en mí, dice el apóstol, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Qué cosa? Eso no. Eso hago. Miren ustedes, queridos, que cuando nosotros pensamos en esto, por eso que entendemos mejor cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 va a decir, por lo tanto, nuestra meta debe ser parecernos a Cristo. Y Pablo dice ahí, sed pues imitadores de mí, como yo soy imitador de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué a los cristianos se les llamó cristianos? Porque se hacen. ¿Y qué significaba cristiano? Unos pequeños cristos, cristitos, literalmente cristitos. Dice eso, ¿no es cierto?, en el libro de los Hechos, que por primera vez en Antioquía se les llama a los cristianos cristitos. ¿Por qué? Porque eran cristos pequeños caminando por toda la ciudad. Imagínense de qué manera ellos se parecían a Cristo, que la gente de afuera decía, mira, ahí va un Cristo caminando, ahí va un Cristo, ahí va un Cristo. Pero hermanos queridos, eso se trabaja. Eso no es automático, ¿no? De ahí que entonces nosotros decimos que la santificación es progresiva. Eso es lo segundo. La santificación es progresiva. En otras palabras, mañana yo seré mejor que hoy. Pasado yo seré mejor, ¿no es cierto?, que el día anterior, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque nos vamos semejando a Cristo conforme vamos caminando en la vida cristiana. Y dijimos la semana pasada que eso no significa que vamos a llegar un día a ser perfectos, porque no podemos ser perfectos mientras seamos seres humanos. La perfección solamente se encuentra o se encontrará en el cielo, en la gloria, cuando estemos con el Señor. Y es a esto lo que en tercer lugar se llama la santificación, entonces perfecta o completa también se le llama, ¿no? Cuando en el cielo, en la gloria con Dios, ya no habrá lloro, ya no habrá crujir de dientes, no habrá nada de eso, todos seremos semejantes a Él y estaremos unidos con Él por siempre. Entonces son tres, si se quiere así, etapas de la santificación. Está el estatus de haber sido declarados santos, está el caminar con Cristo diariamente en una santificación progresiva y está obviamente la santificación completa cuando veamos al Señor, ¿no es cierto?, ya en la gloria. Ahora, ¿por qué decimos esto, queridos? ¿Por qué decimos esto? Porque estos tres, diríamos, conceptos nos ayudan a nosotros a entender que la buena obra que Cristo empezó en nosotros, el mismo Señor la perfeccionará en el día del Señor Jesucristo. Filipenses 1:16. Y esto de acá nos lleva a una pregunta, diríamos, práctica que está aquí abajo, en la última frase del papelito. ¿Cómo entonces vivir en santidad, en esa santidad progresiva? Porque el primer estatus ya lo tenemos, el segundo es donde estamos ahora, y el tercero lo obtenemos en la gloria. ¿Cómo entonces vivir en esta etapa de santificación progresiva? En Colosenses 3, capítulo 1 al 15, nos habla de por lo menos cuatro, si se quiere así, acciones a tomar. Es interesante que el apóstol Pablo, ¿verdad?, amplía sus mismos conceptos en las cartas que él escribió. Por eso que nos referimos a sus cartas de una a otra. Pero lo primero que dice en Colosenses, y quizás debemos abrir nuestras Biblias ahí, hermanos, para tenerlo entonces a mano. Colosenses capítulo 3,
Miren lo que dice, es un dicho sea paso, es un capítulo muy crudo, ¿no? Es un capítulo muy crudo como en el estilo de Pablo, pero de los versículos 1 en 15. Miren Colosenses 3, voy a leer del 1 al 4, del 1 al 4. Si pues has resucitado con Cristo, ya de esto hablamos los domingos pasados, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y sus vidas están escondidas en Cristo, con Cristo en Dios. Qué bonito, clarísimo, ¿no? Entonces lo primero que uno hace cuando está caminando en santidad es poner, como se dice, en perspectiva esa nueva vida que Dios nos ha dado. Poner las cosas de Dios en primer lugar. Prioridades. Poner las cosas de Dios en primer lugar. ¿Verdad? ¿Qué cosas estamos nosotros anhelando, persiguiendo ahora? ¿Son las cosas de Dios o son otras cosas? Cuando nosotros le decimos, hermano, ora para que Dios te guíe en lo que vas a hacer, en verdad, eso es lo que queremos que Dios nos haga. Una vez alguien me dijo, no, pastor, yo no oro así porque, ¿y si Dios me pide que haga algo que yo no quiero? No. Y si Dios me dice, mira, haz esto y no me gusta lo que me está diciendo. Entonces, claro, muchos prefieren no orar al Señor, quiero de mi voluntad, porque eso podría ser. Y se olvidan que la palabra de Dios dice, la voluntad de Dios es siempre, ¿qué cosa? Buena, agradable y perfecta. O sea, Dios nunca te va a pedir hacer algo a ti que en verdad vaya en contra de tu propio bien. Pero lo otro que dice el apóstol Pablo aquí, miren lo que dice el versículo 5 al 9, lo voy a leer. Así entonces es mucho más claro. Esto es lo segundo que Pablo dice. Hagan morir pues lo terrenal que hay en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Miren el 6, por estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Y miren el versículo 8. Pero ahora dejen también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta, etcétera, etcétera. No se mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, quien se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es impresionante. Porque es lo que habíamos dicho, cuando Dios te declara justo y te declara santo, la vida vieja nos pasó. Y no es que Dios con una varita mágica viene y te toca y te dice, mira, Miguel Ángel, ahora ya tú vas a ser un santo, de acá en adelante eres un santo. Eso no es así. Yo tengo que dejar. Pablo usa la palabra, ¿no es cierto?, despójense, o sea, quítense esa ropa vieja. Despójense de todo las cosas que antes hacían, las cosas malas. Y Pablo dice, y ahora vístanse con un nuevo ropaje. Eso significa, hermano, que es en nosotros
quien está a hacer aquello. Porque a veces también nuestras oraciones son: Señor, quítame el deseo de mentir. Otra vez, el Señor no es la hada madrina que viene, ¿no?, y te toca y te dice: ya, nunca más vas a tener el deseo de mentir. No es así. No es así. Sino que cuando yo voy a mentir, porque en mi vida vieja mentía por todo y por nada, entonces el Espíritu Santo ya me dice: fíjate lo que vas a decir. Fíjate lo que vas a decir. Y entonces uno empieza ya a balancear las cosas. Una vez un hombre que tenía problemas serios con el alcohol, problemas serios. Él decía que no era alcohólico, pero la esposa me decía que era un alcohólico empedernido. Pero él siempre: no, pastor, yo soy bebedor social, se usa, ¿no? Esa palabrita, soy bebedor social. Yo un día conversando con él, él sufrió, es la verdad también, él sufrió mucho. Él había llegado a conocer al Señor y trataba de luchar con muchas cosas en su vida. Y un día me dijo: ¿por qué crees que el alcohol te tiene tan atado? O sea, yo le digo: en tu casa tienes en tu bar, ¿no? Tienes muchas bebidas de alcohol. No, amigo, ya mi esposa lo tiró. Y le digo: entonces, no, es que yo, para probar que ya he vencido, de vez en cuando me voy a un bar y me siento, y para probar a ver si ya vencí. Si ya vencí eso. Se da cuenta que no. Se da cuenta cuando el pobre está todo hasta el lleno y tienen que llamarle un taxi para llevarlo a la casa. Pero eso no es la cosa, ¿sí? O sea, no es que yo voy a... Exactamente, ¿verdad? Pero eso es lo que Pablo dice en tercer lugar. Miren lo que dice en tercer lugar. Dice versículos 12 al 14. Vamos a leer 12 al 14. Vístanse pues. Miren, este es otro verbo en un tiempo imperativo, o sea, es una orden, no es un mandamiento. Vístanse, así como dijo antes, despójense, que es imperativo, lo que significa que no es Dios que va a hacer eso, sino tú tienes que hacerlo, ¿no? Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra el otro, perdónense de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y me gusta esto porque, como dije, en primer lugar dice: sáquense todas esas cosas antiguas, ahora vístanse con un ropaje, una vestimenta nueva, y menciona las cosas de carácter, que son básicamente frutos del Espíritu, ¿no es cierto? Porque él dice ahí entonces: de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, etcétera, 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 que es el fruto del Espíritu según Gálatas capítulo 5. O sea, yo tengo que esmerarme en hacer eso. Hay otra vez un hermano de una iglesia hablando de todo esto, ¿verdad? Él me decía: pastor, yo me esfuerzo. Y yo le digo: ¿cómo te va? No, estoy aprendiendo. Me dice, por ejemplo, me dice: antes yo no sonreía a los hermanos, yo entraba con una cara de piedra. Y hasta los hermanos me tenían miedo. Así que mi esposa me dijo: mira, tú tienes que sonreír, porque Cristo está en ti, que nunca aprende. Y claro, la esposa le movía para... Y yo le digo: ¿y ahora qué tal? Entonces él me dice: pastor, mejor míreme. Bueno, por lo menos intentar, ¿no? Pero miren ustedes, hermanos, que a veces no intentamos nada nosotros. A no intentar nada, a ser misericordiosos, tener paciencia, tener mansedumbre, tener todo eso. Eso es lo que se llama virtudes que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, pone en nuestras vidas
y nosotros cultivamos. Último. Y lo último que dice el apóstol es vivir en armonía con los demás. Me encanta esto, versículo 15. Me encanta. Y la paz de Dios gobierna en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La paz de Dios gobierne sus corazones. La santidad nunca es una característica individual interna, que solamente yo lo veo, o yo lo siento, o yo lo veo. La santidad siempre va a ser una actitud que se va a mostrar a los demás. Y es por eso que Pablo dice, vivan en paz con los demás. Miren que no dice, vivan en paz con ustedes mismos. Hay cantidad de libros, estos libros de autoayuda que te enseñan a cómo vivir en paz contigo mismo. Y está bien eso. Pero sabes, la santidad tiene que ver con cómo vivir en paz con los demás. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana, hermanos, es conflictiva. Y es ahí cuando entonces tú vas a ver los cambios que el Señor ha hecho. Miren que cuando nosotros pensamos en todo esto, pensamos cómo la santidad va perfeccionándonos, ¿verdad? Hasta el día en que nos veamos cara a cara con el Señor Jesús. Tenemos que entender, queridos, que debemos aspirar a las cosas de arriba, como dice Pablo, ¿no? Aspirar a las cosas para ver lo que en verdad el Señor tiene para nosotros. Pablo en Efesios dice, otro versículo muy bonito, capítulo 1, dice a los creyentes de Éfeso, le dice, hermanos, ustedes están sentados en lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Ustedes están sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Claro, si nosotros solamente estamos a nivel de tierra, jamás vamos a poder mirar lo que el Señor tiene para nosotros en esos lugares. Por eso que Pablo, aquí en Colosenses 3, ¿no es cierto?, que leímos, dice, busquen las cosas de arriba. Y en Romanos 6, el pasaje que leímos, Pablo lo explica mejor, porque él dice así, versículo 22, ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué interesante? Santificación y vida eterna están juntos. Uno lleva al otro. Y Pablo lo explica en el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leía la historia de un predicador escocés que llega a visitar a uno de los miembros de su iglesia, un granjero, y conversando con el granjero, el pastor nota que en el corral de las gallinas hay un águila atada de una pata a un palo, pero el águila está comiendo como las gallinas. O sea, camina por todo el corral, rasca el piso como la gallina, picotea ahí, come lo que las gallinas comen y todo. Y el pastor le dice al hermano, le dice, pobrecita el águila. ¿Qué pasó? Le dice, no, si yo la encontré cuando era recién nacidita, la crié y la puse con las gallinas porque no quería que se escape. Entonces, claro, ahora que creció, le he puesto una atadura para que no se vaya. Y el pastor le dice, pero no, hombre, dice, usted no puede tener ese animal así, suéltelo. Lo suelta y la gallina seguía, el águila seguía paseándose por todo el
como con la gallina picando la tierra, comiendo los granos. Entonces el pastor agarra la gallina, se va arriba, al águila, yo sigo con la gallina. Agarra el águila, se va arriba, ¿verdad? Arriba de la casa donde se veía todo el campo. Y pone al águila allí y como que le fuerza a que mire todo ese panorama que ¿no es cierto?, ante sus ojos. Y el águila en un momento se sacude un poco, extiende las alas y se fue. Y me hizo pensar, hermanos, que a veces nosotros no anhelamos la santidad por Dios, pero esa era nuestra familia. También era ver el cielo, ver el campo, ver algo que no tenía fin. Una vez que vio eso, el águila se olvidó de la gallina así, enrumbó para él. Yo me pregunto, ¿qué te puede estar deteniendo, hermano, hermana? Si tú estás quizá viendo que tu vida, ¿verdad?, de servicio al Señor, tu vida de santidad para el Señor, tal vez no está caminando como debería caminar. Quizá necesitas, como dice Pablo, empezar a mirar cosas de arriba y empezar a caminar también, ¿verdad?, siguiendo estos cuatro consejos que Pablo nos da. Porque tu naturaleza y mi naturaleza, una vez que somos hijos de Dios, es caminar en santidad. No estar ahí arrastrándonos y caminando con las gallinas. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a orar y vamos a participar de la cena del Señor. Padre, en esta mañana te quiero dar gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a santidad. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a vivir vidas que se asemejen a la vida del Señor Jesucristo. Tú nos has llamado a estar sentados en la cintura con Cristo. Y yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a entender esta realidad. Y nos ayudes, Señor amado, a despojarnos de todo aquello que nos impide mirarte y servirte como tú quieres. Ahora que vamos a participar de la cena tuya, Señor, sigue hablando a nuestros corazones y sigue, Señor amado, tocando nuestras vidas. En el nombre de Jesús.